Hola, bienvenidos, bienvenidas a un vídeo más. Hacía algún tiempo que no me pasaba por aquí para grabar vídeo, pero bueno, aquí estoy de nuevo. Y hoy os traigo un tema muy interesante y es sobre el mundo de las emociones. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues vamos a hablar de la función que tienen las emociones, que muchas veces no nos queda clara cuál es la función de las emociones que sentimos. Vamos a hablar también de qué tipos de emociones hay, emociones básicas y emociones secundarias, y un poco cómo gestionar todas ellas, ¿de acuerdo? O cómo podemos gestionarlas y cómo nos limitan. Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que os quiero contar es la función de las emociones. Y es que las emociones tienen una función. Y tienen una función súper importante, que algunas veces ni la sabemos y otras pues no nos queda muy clara. Bueno, pues la función que tienen las emociones es, primero, captar nuestra atención ante lo que está ocurriendo delante de nosotros, ¿de acuerdo? Captar nuestra atención y ayudarnos a adaptarnos a los cambios que ocurren en nuestra vida de forma constante. ¿Qué quiere decir esto? Que ocurre algo en nuestra vida, ¿de acuerdo? Y surge una emoción cuando algo de lo que está ocurriendo es importante para nosotros, tenemos que prestarle atención. Entonces esa emoción surge para que nuestra atención la dirijamos hacia ese hecho en concreto, hacia esa experiencia o hacia esa persona, y la emoción que surge nos ayuda a adaptarnos a los cambios, a ese cambio que está ocurriendo. Por lo tanto, la función de las emociones es adaptarnos a los cambios, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Que existen dos tipos de emociones. Están las emociones básicas y las emociones secundarias. Las emociones básicas tienen principalmente esta función de adaptarnos a los cambios. Las emociones secundarias, pues a veces sí que surgen para adaptarnos a los cambios, pero a veces más bien nos limitan, más que ayudarnos a adaptarnos, ¿no? Entonces ahora hablaremos de ello. Las emociones básicas son 5, ¿de acuerdo? Son la alegría, la tristeza, el asco, la ira y el miedo, ¿de acuerdo? Estas 5 emociones son básicas. ¿Qué significa básica? Pues que vienen de serie con nosotros, que ya nacemos con esas emociones, que no son aprendidas, que vienen con nosotros, ¿de acuerdo? Y que estas emociones, como vienen con nosotros, vamos a sentirlas a lo largo de toda nuestra vida, porque cuando haya un cambio, una situación de cambio en nuestro entorno, van a captar nuestra atención hacia lo que es importante de ahí y van a ayudarnos a adaptarnos a los cambios. Entonces tienen una utilidad súper importante y van a surgir siempre estas emociones durante toda la vida, la que necesitemos en cada momento, ¿de acuerdo? Son básicas porque vienen con nosotros de serie. De hecho, ya los bebés las sienten, las experimentan, ¿de acuerdo? Y todavía no han interactuado, no son conscientes de interactuar con el otro. Entonces, esas emociones surgen en el bebé de forma natural. Cuando quiere comer y no se le da de comer, pues se enfada, ¿no? Y surge la ira y grita y pide que se le cubra esa necesidad. Cuando escucha un ruido que no conoce, ¿no? Y que le da miedo, pues se altera y siente miedo. Cuando le das un alimento que no ha probado y que es desconocido para él, siente el asco. Cuando está bien, está a gustito y hay bienestar a su alrededor, está feliz, está alegre. Y cuando pues tiene necesidad de cariño o de estar con alguien y no está, pues llora y se siente triste, ¿de acuerdo? Entonces estas emociones están ahí, tienen un uso, una utilidad súper importante y la vamos a sentir a lo largo de toda nuestra vida. ¿Cómo debemos gestionar estas emociones básicas? Bueno, pues la emoción, si viene para captar nuestra atención de lo que está ocurriendo y ayudarnos a adaptarnos a los cambios, pues lo único que tenemos que hacer es reconocer las emociones, sentirla, experimentarla, ver qué emoción es la que ha surgido y utilizarla para adaptarme a ese cambio, no hay más. Una vez que yo la utilizo, esa emoción se disuelve y pasamos página, ¿de acuerdo? Que esto es lo que hacen los niños sienten una emoción, la usan, además la usan con todo su esplendor y después pasan página y a otra cosa mariposa, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que hacer con las emociones, usarlas. Luego hablaremos más adelante de cómo usarlas de forma constructiva, del error que tenemos muchas veces asociado a la emoción de ira, que creemos que es algo que no es en realidad. Y a veces hacemos también una confusión entre ira y tristeza. Y eso provoca
en las personas como una tristeza muy profunda, una apatía y una desmotivación enorme, vamos, que se te quitan las ganas de vivir. Y eso me lo encuentro muchísimo en consulta, en los procesos de coaching, y quiero hablaros también de ello, ¿de acuerdo? De ese mecanismo. Y ahora vamos a pasar al otro tipo de emociones, las emociones secundarias. Las emociones secundarias son aquellas que se aprenden, no nacen con nosotros, son aprendidas, ¿de acuerdo? Y las aprendemos porque vivimos en sociedad, porque interactuamos con los demás. Si no interactuáramos con los demás, no existirían las emociones secundarias. No sentiría culpa porque no, qué he hecho con quién, ¿no? No sentiría vergüenza porque que me da igual si no hay nadie. No me sentiría inferior porque, ¿con quién me voy a comparar si no hay nadie? Entonces, las emociones secundarias son aprendidas. Las vamos adquiriendo, las vamos sintiendo conforme vamos interactuando con los demás y conforme nos dicen pues, que lo que hacemos está bien o que está mal, o que somos mejores o peores, o tenemos un reconocimiento, no lo tenemos. Entonces ahí van surgiendo esas emociones. ¿Y qué ocurre con este tipo de emociones? Bueno, pues que las emociones secundarias se quedan atrapadas en nosotros, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir atrapadas en nosotros? Yo llamo una emoción atrapada aquella emoción que vivimos en soledad, que vivimos solos, que no identificamos de forma correcta, que no nos permitimos sentirla, que no nos permitimos expresarla, compartirla, hablar de ella, y que la vivimos en soledad para nosotros, ¿de acuerdo? Es como que se queda ahí esa energía dando vueltas para arriba y para abajo. Entonces, ¿qué pasa cuando se atrapan la mayor parte de estas emociones? Pues la mayor parte en la infancia. ¿Por qué en la infancia? Porque cuando tú eres un niño o una niña tienes un concepto, una interpretación muy reducida del mundo, un vocabulario pues también muy reducido, no sabes identificar las cosas que te pasan. Entonces ya a un niño le cuesta identificar, de hecho no sabe identificar las emociones básicas, no sé que se las enseñe. Pues imagínate ya la secundaria, ¿no? Ni idea. Entonces, ¿qué ocurre? Que a lo mejor pues en interacción con el mundo, con los demás, con nuestros padres, con nuestros familiares, en el colegio, con nuestros compañeros, pues vamos sintiendo determinadas cosas dependiendo de la aceptación que tenemos, de si somos importantes, de si nos reconocen, de si nos incluyen, ¿no? Entonces vamos sintiendo cosas que no sabemos identificar y que además no sabemos tampoco expresar porque no hay una forma de expresión como te digo, natural, ¿no? Como de las emociones básicas, oye, que la ira se expresa de forma natural, el miedo, ¿no? Como que surgen de forma natural, la expresión, pero las secundarias no tienen una expresión así como tal. Entonces, claro, nos las callamos, las sentimos en soledad y se van quedando ahí guardadas. Os pongo un ejemplo, imagínate que tú eres un niño o una niña pequeña, empiezan a decirte, esto lo has hecho mal, esto se hace así, mejor que no lo hagas, es que eres muy torpe, es que tal, que cual. Entonces tú ahí, pues, por ejemplo, sientes una emoción de inseguridad. Me siento inseguro, no me siento seguro, me siento inseguro, me siento torpe, me siento inútil, me siento, pues yo qué sé, ahí el matiz que tú quieras, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que yo no sé esto lo que es, pero a mí lo que están haciendo, lo que está ocurriendo en mi entorno me hace sentir así, pero yo me lo callo y lo vivo ahí en soledad. Entonces esa emoción se queda atrapada. ¿Qué ocurre? Que con el tiempo esta emoción es como el disparador de una serie de pensamientos que vamos teniendo después que alimentan esta emoción. Ejemplo, si yo ya tengo una inseguridad, pues ¿qué ocurre? Que empiezo a pensar cuando voy a hacer algo, no, que soy muy torpe, que me va a salir mal, que me van a decir, que me van a regañar, que mejor no lo hago, que mejor no estoy quieta, en fin, una serie de pensamientos, ¿de acuerdo? Que activan esta emoción y que hacen que conecte con ella de forma intensa. Cuando ya estoy sintiendo la emoción, tomamos decisiones dependiendo de nuestros estados emocionales. Y esa decisión lleva a una acción, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se ha creado aquí un patrón de comportamiento. Tengo X pensamientos, siento esta emoción y hago X cosas, que a lo mejor es que me quedo quieta, que no actúo, que no avanzo en mi vida, que me siento insegura ante los retos, las cosas nuevas, lo que sea. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya se ha creado un patrón de comportamiento y que este patrón se graba en el subconsciente, va en piloto automático, ocurre así, no te das cuenta de qué estás pensando, ni cómo te estás sintiendo, ni siquiera lo que estás haciendo, solo del resultado que tienes en tu vida, ¿no? Entonces, esto nos está limitando muchísimo, nos limita a la hora de ser nosotros, a la hora de ser más auténticos, de vivir más en equilibrio, de estar más conectados con nosotros.
y tenemos como una batalla con estas emociones, ¿de acuerdo? Porque no nos han dicho cómo tengo que gestionar esto, qué hago con esto, por qué siento esto, de dónde viene, no nos lo explican. Bueno, pues con las emociones secundarias se puede hacer algo maravilloso, que es lo que yo hago en los procesos de coaching, que es que estas emociones se pueden liberar porque han sido aprendidas, ¿de acuerdo? Entonces estas emociones podemos liberarlas y cambiar el patrón mental que se ha creado asociado a esta emoción, ¿de acuerdo? Y ser una persona totalmente distinta, por ejemplo, sin esa inseguridad nunca más. ¿Por qué se pueden liberar y cambiar y no volver a sentirla? Porque al ser una emoción aprendida no va a surgir en mí de forma natural la inseguridad, surge porque la aprendí, pero si la desaprendo ya no está. Y yo ya soy una persona adulta que yo ya sí la voy a identificar, si la vuelvo a sentir, la voy a disolver muy rápido y ya no me voy a quedar ahí atrapado como cuando era un niño o una niña, ¿de acuerdo? Entonces, a través de la liberación emocional y la transformación mental podemos hacer cambios en nuestra vida brutales, espectaculares. Podemos, sobre todo, quitar esas capas, ¿no?, que nos están limitando para ser nosotros mismos, para vivir de acuerdo a como queremos y para sentirnos plenos, ¿de acuerdo? Bueno, pues espero que os haya servido, ya os he contado un montón sobre las emociones, seguiré grabando más vídeos sobre ellas, sobre todo para explicaros lo de las emociones básicas, la tristeza y la ira sobre todo, cómo las usamos y qué ocurre ahí, que nos puede generar un conflicto. Y ya está, y las secundarias, pues eso, identificar cuáles son las que nos limitan, que son esas emociones recurrentes que solemos sentir a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y que las sentimos mucho y que como que nos mantienen ahí estancados, que también tenemos que empezar como a escucharnos y a ver qué estoy sintiendo. Porque claro, nos fijamos solo en el resultado que tenemos en nuestra vida, pero vamos a rebobinar un poquito y decir, vale, pero ¿cómo me siento cuando tengo este resultado? ¿Qué es lo que está pasando dentro de mí? ¿Qué emoción hay aquí dando vueltas, ¿no? ¿Qué patrón mental se ha creado con esta emoción? Y ser conscientes de eso también nos ayuda, ¿de acuerdo? Y sobre todo el liberar y el transformar ya, pues somos otra persona. Bueno, pues espero que os haya servido. Cualquier duda que tengáis sobre las emociones me escribís y yo intento hacer un vídeo aclarando, dando más información. Y bueno, ya está, pues nos vemos en el próximo vídeo y en el próximo os cuento más de las emociones básicas. Un besito muy grande. Hasta luego.